Buenos días y bienvenidos a Solución a tus problemas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dos bolas tienen la misma masa de 0,9680 kilos y la misma carga de 29,59 microcoulombios. Cuelgan del techo sobre cuerdas de la misma longitud L. Si el ángulo de las cuerdas con respecto a la vertical es 29,79 grados, ¿cuál es la longitud de las cuerdas? El esquema del ejercicio es este de aquí. Tenemos dos bolas que cuelgan del mismo punto del techo mediante dos hilos, dos cables. Y además estos cables tienen la misma longitud, la longitud L. Nos dice que la masa de las bolas es idéntica, vamos a llamarla por ejemplo M, y que tiene un valor de 0,9680 kilogramos. Por otro lado, las cargas también son idénticas, vamos a llamarlas Q, y tienen un valor de 29,59 microcoulombios. O lo que es lo mismo, 29,59 por 10 elevado a menos 6 coulombios. También conocemos el ángulo que forman los cables con la horizontal. Este de aquí. Este ángulo alfa de aquí, este ángulo, es igual a 29,71 grados. Para resolverlo, lo primero que debemos hacer es identificar todas las fuerzas que intervienen en el ejercicio. Dado que las bolas cuelgan desde el techo mediante un hilo, tendremos la fuerza de la tensión. Esta de aquí. Por otro lado, como las bolas tienen masa, tendremos el peso, este de aquí. Por otro lado, debido a que las bolas tienen carga eléctrica, tendremos una fuerza eléctrica tal que así. Como las cargas son idénticas, también en signo, la fuerza es repulsiva y por tanto la fuerza tenderá a alejar las bolas una de sí. Y por eso tiene la dirección que aparece en la figura. Una vez identificadas las fuerzas, necesitamos unos ejes de coordenadas. Por ejemplo, estos. Ahora descomponemos las fuerzas para que se queden en función de las componentes horizontal y vertical. Si nos fijamos, tanto la fuerza eléctrica como el peso ya están descompuestas. La fuerza eléctrica solo tiene componente en la dirección X y el peso solo tiene componente en la dirección Y. Por tanto, solo queda descomponer la tensión. Descompondríamos, por tanto, la tensión en su componente I, esta de aquí, que llamaríamos T sub I, y esta de aquí, que sería la componente T sub X de la tensión. De esa forma tendríamos todas las fuerzas descompuestas por ejes. Y además, como el sistema está en equilibrio, sabemos que la suma total de las fuerzas por eje debe ser cero, o lo que es lo mismo. En el eje Y la fuerza total debe ser cero, lo que implica que la tensión en Y tiene que ser igual al peso, para que en ese eje la fuerza total sea cero. Además, en el eje X pasa lo mismo. Por tanto, la fuerza eléctrica tiene que ser igual a lo que valga la tensión en X. Por tanto, si conseguimos calcular cuánto vale la tensión, podremos calcular cuánto vale la fuerza eléctrica, que nos dará pistas de la distancia entre las cargas y así podemos calcular cuánto valdrá esa longitud L. De este modo, de la primera ecuación, esta de aquí, sabemos que la tensión en I es igual al peso. La tensión en I es igual al peso y el peso a su vez podemos calcularlo. ¿Por qué? Porque el peso vale masa por gravedad. Y sabemos cuánto valen esas dos cosas. La masa nos dice que es 0,9680 y la gravedad 9,8. Si hacemos las cuentas, nos queda que TI, que es igual al peso, es igual a 9,4864 newtons. Ya conocemos TI. Vamos a ver cómo podemos calcular cuánto vale T, la tensión total, a partir de TI. Para ello nos tenemos que fijar un poco en la geometría del ejercicio. Si nos fijamos, este ángulo de aquí es exactamente alfa. Es decir, este ángulo de aquí es igual que este de aquí. Y sabemos cuánto vale alfa. Por tanto, usando trigonometría, podemos calcular cuánto valdría T. ¿Cómo? Si nos fijamos, quedaría un triángulo tal que así. Sería aproximadamente. La hipotenusa sería el valor de la tensión total. Este cateto de aquí sería T sub I. Este sería el ángulo alfa. Y arriba sería T sub X. Porque esta distancia de aquí
será igual que esta. Por tanto, usando trigonometría con este triángulo de aquí, como es un triángulo rectángulo, esto es un ángulo recto, podríamos calcular cuánto vale la tensión total. Para ello vamos a coger, por ejemplo, la función coseno. El coseno de alfa, y alfa vale 29,71, es igual al cateto continuo, que en este caso es t sub i. T sub i partido de la hipotenusa, que es t total, t. El coseno de 29,71 es un número, y t sub i acabamos de calcularla, por tanto, de aquí podemos despejar cuánto vale t. Sustituimos valores en primer lugar. El coseno de 29,71 nos da 0,869. Y eso es igual a 9,4864 dividido de t. Despejamos t de aquí, por ejemplo, multiplicamos t por 0,869, queda t por 0,869, será igual a 9,4864. Y ahora despejamos llevándonos esto aquí dividiendo y nos quedará t igual a 9,4864 dividido de 0,869. Y nos da que t valdrá entonces 10,92 newtons aproximadamente. Ya conocemos el valor de t, que es aproximadamente 10,92 newtons. Por otra parte, como hemos visto antes, la fuerza eléctrica es igual a la tensión en X. Por tanto, vamos a calcular cuánto vale Tx y de esa forma obtendremos la fuerza eléctrica. Para ello, usamos el mismo triángulo que antes. Tendríamos este triángulo más o menos, esto sería T, Ti, Tx y alfa, esos 29,71 grados. Para calcular Tx, ahora vamos a usar el seno. ¿Por qué? Porque el seno es la función que involucra al cateto opuesto, que en este caso es Tx. El seno de 29,71 será igual al cateto opuesto, Tx en este caso, partido de la hipotenusa, que es T. Si sustituimos los valores, nos queda que el seno de 29,71 es aproximadamente 0,496, que será igual a Tx, que lo desconozco, dividido de T, que hemos visto que es 10,92. Despejamos de aquí, pasando multiplicando ese 10,92 y nos quedará 0,496 por 10,92 es igual a Tx. Queda como resultado aproximadamente 5,41 newtons. Como sabíamos que la fuerza eléctrica era igual a la tensión en X, tenemos que la fuerza eléctrica vale 5,41 newtons. ¿Y para qué nos sirve esto? Muy sencillo. Con la fuerza eléctrica vamos a poder calcular la distancia, esta distancia de entre las dos bolas. ¿Cómo? Aplicando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas es igual a la constante K por el valor de la carga 1, el valor de la carga 2, dividido de la distancia entre cargas al cuadrado. Si sustituimos valores, nos queda fuerza eléctrica. ¿Cuánto vale la fuerza eléctrica? 5,41. Eso será igual a K, que es 9 por 10 elevado a la 9, que multiplica Q1 por Q2. Como las cargas son iguales, sería Q1 por Q2 es lo mismo que Q al cuadrado, o lo que es lo mismo, 29,59 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado, dividido de la distancia al cuadrado. Y de aquí podemos despejar cuánto vale la distancia entre las bolas. Para ello hacemos lo siguiente, pasamos este d cuadrado aquí multiplicando y nos quedará 5,41 por d cuadrado será igual a 9 por 10 elevado a 9, que multiplica a 29,59 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado.
Y ahora, para despejar de cuadrado, solo tenemos que bajar este 5,41 dividiendo aquí. De modo que de cuadrado será igual a 9 por 10 elevado a 9, que multiplica a 29,59 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Todo eso dividido de 5,41. Por tanto, habíamos llegado a que d cuadrado es igual a 9 por 10 elevado a 9, que multiplica 29,59 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado, dividido de 5,41. Para eliminar este cuadrado, tomamos raíz cuadrada de todo. Y entonces este cuadrado se va. Si hacemos las cuentas, nos queda que aproximadamente esa distancia d es igual a 1,20 metros. Ya conocemos entonces la distancia, esa distancia de aquí, d igual a 1,20, que es la distancia que separa las cargas, las bolas. Pero lo que el ejercicio pedía es cuánto vale la longitud del cable. Para ello, si nos fijamos, tendremos dos triángulos. Si cerramos aquí los triángulos, tenemos este triángulo de aquí de la izquierda y este de la derecha. Como es isósceles, los dos lados valen L, L y L. Sabemos que este punto de aquí es justo la mitad. Entonces podemos sacar cualquiera de esos dos triángulos, como por ejemplo este, y sabríamos que este lado es L y que este de aquí será 1,20 entre 2, es decir, la mitad de la distancia que separa las cargas, o lo que es lo mismo, 0,6 metros. Lo único que he hecho ha sido coger este triángulo de aquí y sacarlo aquí. Además, tenemos que este ángulo de aquí es alfa, que lo conocemos. Por tanto, usando trigonometría de nuevo, podemos usar, por ejemplo, la función seno, y nos dice que la función seno de alfa, que vale 29,71 grados, es igual a cateto opuesto, que hemos visto que es 0,6 metros, dividido de la hipotenusa, que en este caso es L. Por tanto, si despejamos L de aquí, nos quedará L por el seno de 29,71 será igual a 0,6. Despejando L del todo, 0,6 dividido del seno de 29,71. Lo único que he hecho ha sido este seno de aquí, pasarlo a la derecha dividiendo. Si ahora realizamos las cuentas, hacemos las operaciones, nos queda que L es aproximadamente 1,21 metros. De modo que ya conocemos cuánto mide ese cable que une las bolas al techo, 1,21 metros. Muchas gracias y un saludo.